Hola YouTube, ha pasado una semana y media desde que no subo nada a este canal. Hoy es el 27 de enero de 2025, son las 5:34 de la madrugada. No he logrado dormir este día. Bueno, esta última semana sí había estado lográndolo, pero me quedé esta noche sobre todo pensando en varias cosas. Una de ellas tuvo que ver sobre el tema que estuve hablando la semana pasada, semana y media pasada, que fue sobre eh, las rupturas amorosas y los círculos de amistad que están ahí entre medio. Que bueno, sobre ese tema ya lo estoy llevando bastante mejor. Hay veces en las que me siento de la nada como que pensativo o triste, pero ya no es tan recurrente como antes. Pero esta madrugada sí me quedé pensando en algo que no tiene que ver estrictamente con eso, pero creo que una serie de pensamientos llevó a otra, entonces es algo que creo que tenía que hablar, al menos en este momento. Y bueno, ¿qué tema es el que surgió en esta ocasión? Fue el de la identidad de género y vivir eh, entendiendo tu identidad de género y tu expresión de género dentro de un mundo que suele ser muy polarizado entre términos binarios. ¿A qué me refiero con esto? Entre términos que son usualmente asociados a roles eh, que, bueno, se diferencian solamente entre dos géneros, usualmente entre género masculino, género femenino y, bueno, los roles que incluyen eso, ¿no? Y uno de estos, bueno, gran parte de estos roles creo que se me ha hecho especialmente complicado para mí a lo largo de mis 25 años el poder encajar dentro de estos roles. Lo digo porque para mí al menos muchas veces me he cuestionado y se me ha hecho muy difícil poder encajar en los roles que se asocian usualmente a los de un hombre, tanto a nivel social, bueno, principalmente social, pero también, bueno, no sé si académico, pero sí a nivel actitudinal, a nivel de relaciones humanas, incluso en expectativas respecto al trabajo, respecto al tema económico y demás. Es un tema que ha sido complicado para mí poder entenderlo porque toda mi vida sentí que no encajaba, que no podía encasillarme en alguno de estos roles. Muchas veces eso hizo que al no encajar las personas se sintieran un poco incómodas conmigo y que, bueno, muchas veces fuese tratado de una forma alienante o de forma como si fuera un extraño, como si fuera alguien raro que no tiene ni pies ni cabeza en el mundo como se vive siempre. Y bueno, yo relativamente hace poco logré como ponerle una definición a quién soy yo, al menos en el tema de la identidad de género. Me considero de mi chico. Sin embargo, eh, he podido aprender mucho sobre eso. Me siento mucho más conectado conmigo mismo. Siento que me puedo entender mejor a nivel de quién soy con respecto al tema de género. Por lo mismo que he podido también salirme de estas posiciones que son extremistas, ¿no? Entre ser hombre, ser mujer y que ser término medio usualmente no se habla tanto por la mayoría, ¿no? Sino que representamos a una minoría.
Por mi parte ha sido complicado eh, no entenderlo, sino, por ejemplo, el proceso de llegar a ponerlo en palabras, el proceso de descubrir quién soy, el proceso de hablarlo con las personas adecuadas, sobre todo hablándolo con mi mejor amiga, es que pude muchas veces llegar a una conclusión que no se sentía confusa como cuando por muchos años se me tuvo que encasillar, ¿no? Muchas veces entré en esta paradoja de te ves como un hombre, actúas como un hombre, pero no pareces de tal forma o de tal cosa o etcétera. Y por más que yo siento que ha sido un logro bastante grande el poder llegar a este punto en el que me entiendo de esta forma, ¿no? De que yo me considero de mi chico, que no encajo porque no acepto del todo las normas que se aplican a una persona que por su apariencia sea encasillada como hombre. em, Ha sido algo que reconozco bastante, sin embargo, me ha penado bastante el poder pensar en que en esta, o sea, fuera de mi círculo más íntimo, no creo que se vaya a respetar. Y lo digo por cómo la gente me va a seguir tratando, yo lo sé. Soy consciente de que la gente me va a tratar de todas formas como un hombre, van a esperar que yo actúe como un hombre, eh, y me van a juzgar en base a eso. Y no tendría tantos problemas si no fuera porque es cansado. Es cansado sobre todo al momento de relacionarme humanamente con otras personas que no sean de mi círculo. Y esto es algo que desgraciadamente siendo una minoría no se me va a visibilizar tanto como, bueno, la mayoría, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de mi vida he escuchado muchos tipos de discursos. Muchos, como dije antes, eran de extremos, ¿no? De que hombre significa tal cosa, debe de actuar de tal forma, debe comportarse de esta manera, tiene que hacer tal cosa, tiene que tener estas ambiciones, estos gustos, eh, rechazar tal cosa, etcétera, etcétera. Siento que ha estado por ese lado esos conceptos y también prejuicios. Pero por el otro lado he conocido también el otro extremo en el que muchas veces hay discursos que tienden a desvalorizar lo que implica ser un hombre. Yo incluso entro dentro de eso. Muchas veces he rechazado y hasta me he burlado de cómo eh, se ha vanagloriado muchas veces el ser hombre y incluso ha llegado a un punto en el que se convirtió en una parodia para mí. Pero en diferentes círculos he encontrado estos temas tan polarizantes porque escuchas por un lado cómo se espera que tú seas versus el cómo la gente te va a percibir y también el tema de, bueno, de el rechazo hacia eso, ¿no? Por ejemplo, muchas veces he escuchado también cosas como, está bien que trates mal a tal persona porque es hombre, o porque es una deuda histórica, o etcétera. Muchas veces yo, como digo, he participado de eso desde el lado de que también he rechazado bastante la masculinidad, porque la he terminado asociando con la masculinidad tóxica y la he rechazado bastante porque no me he podido llegar a identificar dentro de eso. Pero lo he sentido de forma, lo he sentido de forma que no del todo me ha terminado de cuajar.
porque de nuevo sigo sigo siendo encasillado dentro de eso, dentro de esos estereotipos. Y surge esta incomodidad de mi parte porque tener que tener que ser una persona que no entra ni en uno ni en otro, tengo que estar en el peor lugar posible, porque o voy a ser rechazado por la cantidad enorme de gente polarizada que en cuanto yo comparta lo que yo pienso realmente sobre todos estos temas como lo es la sociedad, el comportamiento humano y etcétera, se me va a ver de una forma rara por las personas que piensen de forma eh, binaria, voy a ser considerado raro. Y luego está el otro lado, el que implica que eh, haga lo que haga, voy a ser considerado igual un hombre y se me va a poner dentro del otro extremo en el que se me va a considerar como tal y que voy a estar sometido ante estos prejuicios tanto de un lado como del otro. Y se siente como que no puedo encajar en ninguno de los dos por mi mera apariencia y que eso es algo que todavía estoy intentando entender como que cuál es mi lugar en esto, qué es lo que puedo hacer respecto a ello, porque por un lado lo entiendo, entiendo que el género masculino haya logrado tanto rechazo, porque lo generó en mí también, y no espero que eso cambie, no espero que eso se acabe, pero aquí entra lo que es más personal. Yo no solamente soy mi apariencia, soy más que eso. Y me da pena, me da frustración, me da cólera, me da tristeza el saber que muy aparte de mi círculo social más íntimo, no voy a ser considerado como un ser humano, no voy a ser considerado como yo, voy a ser considerado como una etiqueta, porque es más fácil, y lo entiendo, no tienes el tiempo de conocer a todo el mundo que conoces, bueno, a todo el mundo con el que te topas, con el que te cruzas, con el que llegas a conversar, o con quien simplemente intercambias una mirada. Es imposible, lo sé, pero no deja de sentirse duro el saber que voy a ser considerado una etiqueta y que no voy a poder ser simplemente. Solamente seré algo, no seré alguien. Y así como yo, estoy seguro de que deben de haber muchas personas que se sienten de esa forma. Y me deja pensando en dónde va a terminar eso. Sé que es difícil, para mí lo es. Sé que para muchas otras personas también lo debe de ser. No sé si alguien que llegue a ver esto en algún momento quiera comentarlo. Pero, y sé que ni siquiera estoy armando del todo bien mis palabras porque como dije al inicio son las 5:48 de la madrugada, no he dormido nada, así que simplemente siento que estoy divagando en este momento, pero sí, se siente, se siente en parte liberador poder hablarlo, pero al mismo tiempo se siente confuso porque trato de articular mis ideas estando cansado y bueno, esto es simplemente lo que hay. Ya en algún momento, espero, podré articularlo mejor y tal vez, quién sabe, hacer un video en el que hable de estas cosas de forma más elaborada en algún momento. Pero hasta entonces lo voy dejando por aquí. Así que
Gracias por haberme acompañado en este momento y nos vemos.